Primera de Corintios, capítulo 4. Leeremos hasta el versículo 16. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así pues, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos, por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿A qué estáis dispuestos cada uno de vosotros a aquello que decís amar? ¿Qué sois capaces de hacer, de dar o de experimentar por aquello que amáis de verdad y de corazón? Creo que las muestras del amor que podáis tener por alguien o por algo va a mostrarse por la disposición que podáis tener delante de vosotros en todo trabajo o en todo sacrificio. Esto es lo que Pablo nos está planteando en este capítulo 6 de su segunda carta. Ya hemos visto
acerca de este ministerio de la reconciliación varios asuntos. Por una parte, si recordáis, estuvimos viendo la grandeza de este ministerio que se centra o se concentra en el Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 14, 17, 18, 19. Cristo es lo más grande que pueda haber ocurrido en la historia y espero que sea lo más grande que pueda ocurrir en tu propia vida. Hemos visto la implicación de este gran mensaje que es Cristo Jesús viniendo al mundo a salvar a pecadores para hacer de nosotros nuevas criaturas. Pero esto, dice, necesita que se proclame. Por eso Pablo dice, hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Ahora somos ministros, dice por una parte. Somos embajadores, dice también en el capítulo 5. Somos colaboradores, dice aquí en el capítulo 6, versículo 1. Nos ha dado este trabajo, no simplemente para que lo guardemos nosotros, sino para que lo podamos esparcir y extender, que todo el mundo sepa que hay posibilidad de estar a bien con Dios. Y entonces, en tercer lugar, veíamos una advertencia que se nos hace. No pongamos tropiezo. No seamos nosotros mismos obstáculos por nuestra naturaleza, por nuestra actitud, las acciones y las palabras. Que este gran mensaje no sea ensuciado por los mensajeros. Pero Pablo ahora quiere ir un poco más lejos. No solamente en esto que se nos está diciendo de no ser tropiezo, sino ir un poco más allá. ¿Qué se espera? En primer lugar, tendríamos que preguntarnos de un ministro, de un siervo, diácono, que es la palabra que usa del Señor. ¿Cuánto debe de estar dispuesto un siervo de Dios o un seguidor del Señor Jesucristo? O pongámoslo en la luz de los evangelios. ¿Qué espera Cristo de aquellos de sus discípulos? ¿Qué es lo que Él demandaba? ¿Había alguna cosa en particular, algo concreto? Bueno, pues fijaros, por ejemplo, cuando leéis en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 14, 34, dice, niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que no es simplemente el hecho de poder tener a este Cristo, este Evangelio y poder ser instrumentos del Señor sin ningún tipo de tropiezo que podamos poner. Además, se nos dice que debemos de estar dispuestos a negarlo. En cierto momento, los discípulos, un poco más adelante, en el capítulo 9 de ese Evangelio, nos dice que los discípulos ya estaban dispuestos a dejarlo todo. Lo hemos dejado todo por ti. ¿A quién vamos a ir? Dice en otro lugar. Todo. Y el Señor Jesucristo entonces enfatiza y dice, el que no esté dispuesto a dejar a padre, a madre, o a hijos, o la casa, la tierra, la riqueza, por mí, no es digno de mí. Así que de ti, creyente, que dice ser creyente y quiere seguir al Señor Jesucristo, no está diciendo que dejes un poquito, o una parte, o algo concreto de tu vida. Lo que estaba diciendo es que deberíamos de estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a dejarlo todo. Claro, ser ministros hoy en día, embajadores, como lo vemos en el mundo, no tiene nada parecido a lo que nos está diciendo Pablo o lo que nos estaba diciendo el Señor Jesucristo en los Evangelios. Ser un embajador de este país, por ejemplo, pues tiene sus privilegios, tiene un buen salario, vive de una manera holgada y tiene renombre y tiene reconocimientos, incluso dentro de sus propias comodidades podrá también recibir las medallas públicas delante de todo. Pero cuando está hablando de los embajadores, ministros y siervos del Señor y de los discípulos, no dice nada de esto. Incluso, recuerdo que lo decíamos también el jueves, nos recordaba y nos dice el Evangelio de Lucas
siervo inútil soy. Lo que debería de hacer es lo único que he hecho. Así que cuando pensábamos que podríamos hacer grandes cosas para recibir halagos, lo único que nos está diciendo es lo que tenías que hacer es lo que has hecho, ni más ni menos. O advierte nuestro Señor Jesucristo en otro lugar, cuando alguien le pide poder ser de los primeros y sentarse a la izquierda y a la derecha, y siempre con este conflicto de tener prioridad en todo, dice, el que quiera ser mayor, que se ponga a servir, que sea siervo de todos. Y entonces decimos, caramba, todo esto es difícil y todo esto es duro. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, puesto que lo dio todo, parece que nos exige todo. Y entonces en esto de todo lo que es el ministerio, el servicio de la reconciliación del pecador para con Dios, Pablo aquí en estas líneas se pone de ejemplo. Lo que podemos leer a partir del versículo 4 hasta el final de lo que se nos ha leído, en realidad nos lo está poniendo muy difícil. Y tengo que confesar, como en otras veces también lo he tenido que confesar, que lo pone tan difícil que yo no me puedo comparar. Y puedo mirar toda esta lista de situaciones y de circunstancias y de problemas y dificultades que Pablo ha tenido, y entonces yo mismo me pregunto, ¿y quién es digno? ¿Y quién puede hacer estas cosas? ¿Cómo podríamos alcanzar un mínimo como esto? ¿Cómo podemos exponer algo así cuando incluso el que lo está exponiendo en este momento, yo mismo, no lo podemos cumplir y no podemos estar como ejemplo? En otros lugares, como se nos ha leído en 1 Corintios, en el capítulo 4, ya se nos estaba diciendo cómo Pablo ha tenido que experimentar. Y si hubiera alguna duda, pues tendréis que ir casi en todas y cada una de sus cartas, y en particular quizá también la narración de su despedida cuando está haciéndolo a los líderes de la iglesia en Éfeso, en Hechos capítulo 20, y dice, vosotros sois testigos de cómo he experimentado, cómo he sufrido, cómo he llorado con vosotros, cómo estas manos me han sido útiles. Y Pablo una y otra vez se pone como ejemplo en los diferentes lugares y lo está haciendo aquí. Claro, cuando nosotros vamos a mirar esto, no sé tú, pero yo tiemblo y me avergüenzo y me digo, ¿cómo es posible? Ni aun en lo mínimo, en esa larga lista de cosas, yo me podría comparar y ponerme al lado del apóstol Pablo. No podemos detenernos en todas y cada una de esas circunstancias que Pablo nos quiere mostrar, porque es larga y cada una de ellas tendríamos que hacerlo mirar a lo largo de su vida, de lo que nos conocemos en el libro de Hechos y en sus cartas. Pero fijaros bien, en el versículo 4 nos está poniendo lo que pudieran ser asuntos generales. Aquí estoy, yo me recomiendo a mí mismo, nos recomendamos nosotros, los compañeros con él, mucha paciencia o perseverancia, se podría traducir, tribulaciones, en necesidades, en angustias. Aquí estamos. El ser ministros, dice, nos ha producido mucha angustia y muchas necesidades y muchas tribulaciones y problemas. Si pasamos al versículo 5, nos dice en azotes, en cárceles, en tumultos. No solamente era por sus propias circunstancias que tendría que experimentarlo, de esa angustia, haber tenido que dejar muchas cosas a lo largo de su vida o de su ministerio, pero ahora nos dice, y recordamos algunas ocasiones donde fue azotado y maltratado y golpeado y cómo tenía que escapar por las paredes y cómo incluso en alguna ocasión le dieron por muerto, y las veces que estuvo en prisión y que tuvo que soportar el tumulto y las multitudes que iban detrás de él, contra él. Y añade, en trabajos, en desvelos, en ayunos.
Este ayuno, como dicen los comentaristas, no es tanto el que él decidiera ayunar, en orar, sino en la falta de alimentos y de comida, en todos los desvelos que traía a lo largo de su vida. Así que estos versículos nos muestran que la vida de Pablo fue azarosa y fue conflictiva y sufrida. Entonces nos añade, si esto no fuera suficiente, el versículo 6, cuando nos habla de pureza en ciencia, en longanimidad o largo sufrimiento. La vida de Pablo tuvo que limitarse a grandes cosas. La pureza está implicando, sí, lo podríamos entender en el original, la pureza sexual y las limitaciones y cuántas cosas tuvo que dejar Pablo por causa del Evangelio. O miramos después en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, la necesidad del amor mutuo aun cuando le respondían de manera áspera, la necesidad del Espíritu Santo que le pudiera apoyar, porque sin el Espíritu nada podría hacer por sí mismo, en ese amor sincero que nos describe. Continúa en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Si Pablo tuvo que pasar todas estas cosas por la misma palabra de verdad o la proclamación del Evangelio, en el poder de Dios, no he venido a vosotros con propio poder, dice en la primera carta a los Corintios, sino una tremenda debilidad del cuerpo, de su aspecto, incluso algunos dicen de su deformidad. Yo no he podido venir aquí por mi propio poder o habilidades, sino por el poder de Dios. Cuánta dependencia Pablo necesitaba, armas de justicia, diestra y siniestra. Fijaros en el versículo 8 y en adelante cómo su trabajo, lo que producía en muchas ocasiones es todo lo contrario, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, o así eran tratados y conocidos, como si fueran unos mentirosos, pero en realidad por traer la verdad, como desconocidos, como extraños, pero bien conocidos porque conocían su ministerio, como moribundos muchas veces, mas he aquí, para sorpresa de muchos aún vivos, como castigados muchas veces, sin merecimiento, mas no muertos, no han acabado con nosotros, como entristecidos, sí, por muchas circunstancias internas y externas en su propia vida, mas siempre gozosos. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que en medio de tantas dificultades, tantas estrecheces, tantas oposiciones, aún siempre gozoso. Como pobres, porque incluso estas manos han tenido que servir para trabajar, nos dice, en otras cosas, en otras circunstancias más, enriqueciendo a muchos, porque siempre dispuesto para dar y no tanto para recibir, para que el Evangelio no fuera dañado o perjudicado, como no teniendo nada material, pero poseyéndolo todo, aún espiritual. ¿Quién de vosotros es capaz de levantar la mano y decir que se puede poner mínimamente al nivel del apóstol Pablo? ¿O quién quiere intentarlo? ¿Cómo podrías tú ni siquiera soportar alguno de esos azotes o algunas de esas prisiones o circunstancias difíciles que Pablo tuvo que llevar a lo largo de su corta vida? En otras palabras, ¿qué movía a Pablo para poder traer esta lista que nos trae a nosotros y haberla repetido en otros lugares de sus cartas? ¿Qué te mueve a ti a poder ser capaz, si es que fuera posible, de llevar algo de lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Cómo pudo un hombre como Pablo aguantar todo lo que pudo aguantar y estar dispuesto como estaba dispuesto? Y entonces podemos hacer una nueva lectura de todo este pasaje para que podamos ver qué razones tenía Pablo y podemos tener nosotros para estar dispuestos a darlo todo.
tengámoslo claro, mirar, si para los creyentes esto es difícil y duro y realmente nos avergüenza porque no podríamos alcanzar, soportar tan solo un poco de lo que Pablo nos está diciendo, menos será posible si no sois creyentes, si no tenéis al Señor, si no conocéis el Evangelio. Cuando os puedan pedir lo más mínimo, uno enseguida sale y decir, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué no voy a defender mis derechos? ¿Y por qué no voy a alcanzar o no voy a buscar o no voy a tener otras metas? ¿Por qué tengo que cambiar mis prioridades? Por supuesto vosotros no lo vais a entender y por supuesto no podríais ser capaces. Pero y nosotros, los creyentes, porque estas palabras están siendo referidas a ti y a mí, que dice ser cristiano y cristiano bíblico. ¿Qué ayudó a Pablo a poder soportar todo esto que nos dice en esta lista? 4 cosas podemos mostrar o podemos ver. Y yo os animaría a vosotros los creyentes y a los que no sois creyentes a buscar esto. Lo primero que Pablo tiene y que le ayuda, le sostiene en medio de toda esta situación es el Dios tan glorioso al que sirve. Nos dice que él ha sido llamado por Dios y que es ministro de Dios, siervo de Dios, el diácono de Dios, por medio de este ministerio que es la proclamación del Evangelio. Mirad, nosotros podremos resistir y podremos sobrellevar toda la carga que nos puedan echar encima, el servicio de negarnos a nosotros mismos y poder decir al final somos siervos inútiles, siempre y cuando tengamos conciencia a quién servimos. Por ser el Dios único, soberano y glorioso que tenemos delante de nosotros. El Dios que a la misma vez es capaz de manifestar su inmensa justicia y su inmensa misericordia. Que a la vez es el Dios todopoderoso, que no hay nada que le pueda hacer frente y que a la misma vez sea un Dios tan cercano y tan íntimo para con nosotros. Si no entendemos a quién Dios estamos sirviendo, no seremos capaces de dar ni soportar la más mínima de las contradicciones o contrariedades de nuestras vidas. Ahora, si tenemos una visión gloriosa y real, verdadera del Dios a quien estamos sirviendo y honrando, entonces las cosas serán mucho más fáciles. Cuando llegamos a comprender la extensión del amor que Dios ha tenido para con nosotros, que ha ofrecido a su único Hijo, entonces para nosotros esta vida nos va a ser mucho más fácil. Yo te pregunto a ti, creyente o no creyente, en esta mañana, ¿dónde vas a encontrar a un Señor como este que sea tan digno de ser servido y de ser honrado? Mira que te pueden mostrar grandes cosas de los ídolos, de los dioses, de la imaginación que el mundo pueda mostrar. Pero ¿dónde vamos a encontrar un Dios que sea tan inmenso y a la misma vez tan cercano? Tan poderoso y glorioso y a la misma vez tan bondadoso. ¿Dónde podemos encontrar a un Dios como Él, que te llama y te llama de la manera tan extraordinaria al que no puedes resistir? Fijaros que la Escritura nos dice que en el momento que Dios nos llama a su servicio, es tan grande el encanto, lo sublime que nos atrae, que no podemos hacer otra cosa sino dejar nuestras redes y dejar nuestro arado y dejar nuestras responsabilidades y si es necesario dejar todo lo que hemos amado hasta ese momento con tal de seguirle a Él. No podrás resistirle. ¿Cómo no va a ser fácil? ¿Cómo no debería de ser fácil a nosotros que un Dios como este, que es único,
que cubre la inmensidad, que no hay nada que le pueda abarcar, que sea santo hasta lo sublime y que a la misma vez le podamos decir, Abba, Padre. Que haya hecho algo tan extraordinario para que en lugar de presentarse con todo su poder y su majestad, pueda acercarse a ti para que puedas decirle, Padre. Entonces es fácil, desde esta perspectiva. Claro, si alguien te dice, ven a servirme por un puñado de monedas, ven a servirme por una posición más alta, ven a servirme para que te podamos poner un pedestal y tú puedes hacer grandes cosas para que tu nombre sea puesta en una placa, para que puedas alcanzar algo en este mundo. ¿Cómo se va a comparar? ¿Cómo se puede comparar? Servir y trabajar por una placa que tendrás que dejar aquí cuando puedes servir a un Dios glorioso como el que tenemos en las Escrituras. Así que Pablo dice, por supuesto que estoy dispuesto al sufrimiento y a las cargas y a las penurias en toda esta lista, versículo 4 en adelante. ¿Por qué? Porque sé a quién sirvo. Él me ha llamado, soy ministro, soy embajador, soy siervo de este Dios. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Dice Pedro, delante del Señor Jesucristo, tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Pero hay una segunda razón que nos dice, no solamente es por la grandeza del Dios a quien estamos sirviendo, de quien dependemos, de quien somos, sino por la grandeza del mensaje y del Evangelio. Esta es la mayor noticia. Capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ya hemos conocido, ya tenemos lo que esto significa y más adelante nos va a hablar, versículo 14, y en otros lugares, que nuestro evangelio es Cristo y es Cristo. A veces uno puede pensar, menudo ministerio le tuvieron que dar al pobre Noé. Noé nos dice que estuvo durante 100 años mientras construía el arca diciendo va a venir un diluvio y lo va a arrasar todo. Durante 100 años tuvo que estar diciendo va a venir un diluvio y lo va a inundar todo. ¿O qué tenemos que decir de Elías? El mensaje que recibió el profeta Elías, va a haber sequía. Y la sequía va a traer hambruna. Y no va a haber ni siquiera agua para los animales, para las bestias. Vaya mensaje complicado el de Noé o el de Elías. ¿O qué tenemos que decir del pobre Jonás? Vas a ir a la ciudad de Nínive y le vas a decir en 3 días esta ciudad va a ser destruida. Mensaje de destrucción. ¿Quién quiere ser mensajero de estas cosas? ¿Quién le gustaría ser alguien que estuviera todo el tiempo diciendo todo esto va a ser arrasado y aniquilado y vais a pasar sed, sequía espiritual y esta ciudad será destruida por causa de vuestros pecados? Es un mensaje difícil, es un mensaje doloroso, es el mensaje de destrucción. Pero veréis, ahora nosotros los cristianos, los creyentes, hemos recibido un mensaje con otra perspectiva, totalmente diferente y esperanzador. No vamos diciendo que hay un infierno, que es verdad que hay un infierno, que hay un castigo severo, que es verdad que hay un castigo severo, que todos aquellos que no estén preparados serán condenados por toda la eternidad. Claro que sí, que están estas cosas, pero fijaros bien lo que nos está planteando Pablo en estos versículos. Lo que nos está diciendo es que hay esperanza para el pecador. Que es verdad, que somos pecadores, que el hombre es culpable, que ha roto la ley, que ha ofendido a Dios, que está en enemistad con Él, pero que hay perdón de pecados. No estamos simplemente diciendo el enfermo está enfermo, que es terrible la noticia cuando se tiene que dar. Hay una enfermedad mortal en el alma, claro que tenemos que decirla, pero a la misma vez poder decirle, pero hay sanación. Hay esperanza. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estáis en enemistad con Dios, pero hay reconciliación para con Él.
lo que nos dice en el capítulo 5, versículo 10. Hay un juicio. Y todos pasaremos por ese juicio. No hay nadie, hombre o mujer, que pueda escapar del pasado, del presente o del futuro. Y hay un castigo, y ese castigo después del juicio es terrible, que se llama infierno. Y están dispuestos, y están preparados, y nadie podrá escapar. Claro que hay un juicio, que hay un castigo, y es un castigo severo. Pero hay un cielo, y hay una gloria. Y el cielo, la gloria, se abren. ¿Por qué vais a perderos? ¿Por qué vais a morir? ¿Por qué os vais a condenar? Claro que está el infierno preparado, pero hay manera de escapar y de librarse. ¿Por qué moriréis? Nos dicen los profetas. ¿No es un mensaje glorioso y extraordinario? Que aun siendo pecadores hay perdón de pecados. Que habiendo juicio y siendo yo pecador, y habiendo castigo y mereciendo yo el castigo, pueda entrar en el reino de los cielos. La buena noticia, la gran noticia que nosotros tenemos es que tú no puedes hacer nada en absoluto. No mereces nada de lo que se te pueda ofrecer y no puedes hacer nada para aferrarte a ello. Pero he aquí la gran noticia, esta es la gran noticia, que Dios mismo ha provisto del remedio, que es el Señor Jesucristo. Y que entonces lo que tú no puedes pagar, Él lo va a pagar. Y las cadenas que tú no puedes romper, Él las va a romper. Y la puerta que tú no puedes abrir, Él la va a abrir. Y la escala que tú no podrías alcanzar, Él la va a poner delante de ti. Tú no puedes. Pero esta es la buena noticia. Dios sí puede y lo ha hecho y ha ofrecido. ¿Y sabes lo que ha ofrecido? A su propio y único Hijo. Para que Él, siendo justo, pase a ser pecador. Y tú, que eres pecador, pases a ser declarado justo. ¿Dónde hay mejor noticia? Poder decirle al mundo, estáis en enemistad con Dios. Pero te ofrezco reconciliación con Dios. Vale, nosotros podremos ser llamados por Dios y decir, Dios, quiero que seas mi siervo, que seas mi testigo, que seas mi embajador, que seas mi cartero, que lleves esta buena noticia. Y uno podría decir, ¿qué noticia es ante un Dios justo, sino que va a verter su ira sobre los pecadores y que se nos diga, no, te voy a dar la buena noticia, el Evangelio, la gran esperanza, que Cristo ha venido al mundo a salvar a pecadores. ¿Cómo no vamos a estar nosotros dispuestos a lo que sea, teniendo en nuestras manos, en nuestro corazón o en nuestra mente, este gran Evangelio? ¿Cómo vamos a querer evitarlo? ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a cualquier sufrimiento, sabiendo que tenemos la esperanza, tenemos la medicina, tenemos el agua para los sedientos? Claro que hay tribulaciones y que pasaremos por angustias y por necesidades, pero estamos sirviendo a un Dios glorioso y estamos en nuestras manos teniendo el Evangelio de salvación y de esperanza. ¿Cómo podremos callar? ¿Cómo podremos guardar silencio? ¿Cómo vamos a disimular? ¿Cómo vamos a intentar evitar estas cosas si lo que queremos es llevar esta buena noticia a todo aquel que quiera preguntar por ella? Pero el apóstol Pablo nos da una tercera razón por la cual hace que todas estas cargas y penurias y dificultades sean mínimas para él mismo. Lo hemos leído en 1 Corintios capítulo 4 y nos lo dice aquí también. Fijaros lo que nos dice en el versículo 11 y 12. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros. Nosotros lo estamos haciendo, nos dice más adelante, en el capítulo 12 lo va a decir, y lo ha dicho en 1 Corintios, como hemos leído, lo dice en 1 Tesalonicenses, por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Por la amplitud y la anchura de nuestro corazón.
Si hemos venido a vosotros es por amor, porque os amamos. Mirar, no seríamos capaces de llevar este evangelio a la gente incrédula que nos rodea, a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, los duros de corazón, la terquedad de la gente a nuestro alrededor. No lo podemos hacer si no tenemos pasión por la gente. Si alguien en la calle me pide algo difícil, complicado, comprometido, ciertamente lo más natural y normal sería decir, no, yo no me puedo implicar por esto. Pero si lo dice alguien de mi familia, de mis hijos, de mi sangre, estaría dispuesto a lo que fuera por amor a ellos. Por eso Pablo dice, estoy dispuesto a sufrir todo lo que estoy sufriendo y a experimentar con mis compañeros todo lo que experimentamos de cárceles y de prisiones y de maltratos, por amor a vosotros. ¿Qué es lo que nos mueve traer domingo tras domingo el mensaje, la buena noticia? ¿Qué es lo que nos hace perder el sueño con nuestros hijos y presentar una y otra vez estas grandes cosas? Si no es el amor y la pasión que tenemos por los suyos. Nuestro Señor Jesucristo lo dice en más de una ocasión, Mateo capítulo 9, pasión por la gente. En cierto momento los ve, nos dice el Evangelio, la multitud y nos dice, pobres de ellos son ovejas sin pastor. Orar al Padre para que envíe obreros a su mies. Esto es lo que nos tiene que mover a nosotros. Y si lo tenéis delante de vosotros, si lo enfocáis bien, seréis capaz de pasar por cualquier prueba, cualquier fuego, cualquier tormenta, si realmente amáis las almas de los que están a vuestro alrededor. Si hay dureza, si hay indiferencia, si hay frialdad con respecto a la gente, buscaréis la comodidad de vuestros hogares. Os podréis sentir dignos con vuestros placeres mínimos en este mundo, con la honra que podáis recibir a todo vuestro alrededor por no molestar. Pero si realmente llegáis a tener amor por aquellos que perecen sin el Evangelio, si llegáis a tener la pasión por saber que el mundo, que igual que culpables que son, también lo erais vosotros, y que habéis recibido el Evangelio, también ellos pueden recibir el Evangelio, seréis capaces de cruzar cualquier costa, sufrir cualquier penalidad, experimentar cualquier fuego y tormenta por amor a ellos. Así que sí, son muchas las dificultades, son muchos los tropiezos, son muchos los problemas, pero nos dice, por una parte, nuestro Dios a quien servimos es glorioso. La noticia del Evangelio es extraordinaria. El amor por aquellos que nos rodean nos conmueve y nos mueve. Pero hay una cuarta razón. En el capítulo anteriores, capítulo 4, nos lo dice, y también en el capítulo 5. Es el destino glorioso que nos espera y que ya está preparado para nosotros. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no es por un mundo mejor aquí. No es porque queramos tener una balsa de aceite bajo nuestros pies, la comodidad de este mundo o cosas de reinos que nos puedan dar. No, lo que nosotros tenemos por delante es un reino glorioso y extraordinario, las puertas del cielo abiertas. Cuando el apóstol Pedro, en nombre de los discípulos, les dice, nosotros lo hemos dejado todo por ti, para seguirte. Nuestro Señor Jesucristo les responde, bien habéis hecho, y recibiréis 100 veces más aquí y también el reino de los cielos. Y el más grande aquí de los profetas no es comparable al más pequeño que ya está en el reino de los cielos. Y podríais pensar, bueno, estaríamos dispuestos a la causa del Evangelio y a la causa de Cristo y a servir al Señor por un poco más de comodidad, por un poco más de estabilidad,
por algunos beneficios materiales. A lo mejor si voy a la iglesia o hablo de Cristo o canto con dulzura, entonces tendré mejor trabajo, mejor salud, mejor familia. No es nada comparable todo esto a aquello que nuestro Padre se pueda acercar y decir, entrar al seno de mi Padre, al reino de los cielos, y estar con Él por toda la eternidad. El fin de los creyentes no es el tesoro aquí, sino el tesoro allí. Y si esto lo tienes claro, ¿qué importa un poco de penurias, dificultades, aun cuando se alarguen a lo largo de todas nuestras vidas, si tenemos por cierto y seguro la entrada al reino de los cielos que se nos ha prometido? Lo que nos mueve, por tanto, como le movía a Pablo, y que esperamos así de todos los creyentes, es que si tú en esta mañana entiendes que no hay otro Dios como Él a quien servir, y que no hay la mejor noticia que el perdón de pecados para pecadores como nosotros, si podemos entender que tenemos que amarlos, no para proveer de cosas materiales, sino proveer al mundo de este evangelio glorioso, si podemos entender que nuestro destino es seguro, es hermoso, es eterno, donde ya no habrá ni dolor, ni angustia, ni aflicciones, todo lo contrario de esta lista se convertirá, nos dice, en algo sorprendente y maravilloso que no hay palabras para describir. Entonces no habrá problema y no nos importará tanto las incomodidades de este mundo, aun cuando sean las más grandes. Y entonces Pablo termina en este texto, en esta parte de su carta. No estáis estrechos en nosotros, al contrario, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, y Pablo habla a esta gente, a sus lectores, como un padre a sus hijos, ensanchaos también vosotros. Lo que Pablo está diciendo es, nos recomendamos, nos ponemos como ejemplo, podéis ver que vale la pena pasar todo lo que nosotros estamos pasando, Pablo y sus compañeros, lo pasamos casi con gusto, Pedro lo dice, una gran bendición si tenemos que sufrir igual que sufrió Cristo, no nos va a importar. Ahora bien, dice Pablo, ¿por qué no es así también con vosotros? ¿Por qué estáis tan estrechos? Ensanchar vuestro corazón. En otras palabras, nos lo está diciendo a ti y a mí en esta mañana. ¿Crees las Escrituras? ¿Crees de verdad lo que yo he estado leyendo, lo que he estado diciendo? ¿Crees en verdad que hay un Dios glorioso que nos ha llamado a su servicio y que ha puesto en nuestras manos esta tarea de llevar el Evangelio y que ha puesto amor por las almas a nuestro alrededor y que nos ha abierto la vista y la mirada para un cielo glorioso que lo tenemos delante de nosotros? ¿Creéis estas cosas? ¿De verdad entendéis lo que estáis leyendo como creyente? ¿Lo habéis puesto en vuestra mente y en vuestro corazón? Entonces, ¿por qué estáis tan estrechos? Dice Pablo. ¿Por qué no lo ensancháis? ¿Por qué como individuos tú y como iglesia todos nosotros no estamos dispuestos a seguir el ejemplo, a experimentar lo que tenga que venir, lo que Dios nos quiera mandar, lo que el mundo nos quiera hacer, por causa de este Dios, de este Evangelio, de este amor y de esta esperanza? Vale la pena ampliar el corazón para que quepan todas estas cosas. Si tenéis el corazón estrecho y limitado, seguramente tendréis amor, tendréis pasión por una buena vida, una buena familia, un buen matrimonio, unos buenos hijos. Tendréis amor por una estabilidad económica, por tener salud. Y vuestro corazón y vuestra pasión y vuestros intereses estarán en esas pequeñas cosas.
Pero ¿por qué no sois conscientes, vosotros, los creyentes, para ampliar vuestro corazón y poder entender que hay cosas mucho más grandes que valen la pena? Vale la pena vivir la vida cristiana, aun a pesar de todas las aflicciones. Porque nos dice que entonces nosotros, los siervos, que lo hemos dejado todo, que nos hemos negado, que hemos tomado la cruz y vamos detrás de Cristo, nosotros recibiremos una corona. Nos dice que si nos desprendemos de los tesoros que se corrompen y que no sirven para nada en la eternidad, recibiremos nuestro tesoro que ya está preparado en los cielos. Nos dice que cuando nuestro cuerpo se deshaga y sean comidos por gusanos, resucitaremos en un cuerpo glorioso para vivir en un mundo y en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Vale la pena gastarse, consumirse, si lo que nos esperan son estas cosas gloriosas que nos dice la palabra de Dios. No estrechéis vuestro corazón. No os limitéis a las pequeñas cosas. Claro que recibiréis un placer aquí y otro placer allá, como cuando alguien se droga con las cosas de este mundo y los amores efímeros que hay a nuestro alrededor. Pero la causa del Evangelio, la grandeza de nuestro Dios, nos va a sostener en medio de la más grande de las penalidades. Nos dice la palabra de Dios que en medio de estas aflicciones, como los que estaban en el foso de los leones o estaban en medio del fuego, del horno de fuego, tendremos a alguien a nuestro lado que nos acompaña. No estaréis solos en las pruebas. Tendréis que pasar pruebas, pero no estaréis solos. No estrechéis vuestro corazón, ensancharlo, servir al Señor, proclamar el Evangelio, amar a las almas que se están perdiendo y poner vuestra esperanza en el cielo prometido. Amén.